Imaginemos la escena. Estamos en la sinagoga de Milán. Es el Yom Kippur de 2023. Faltan solo unos días para el 7 de octubre. Dentro hay una multitud esperando ese sonido del shofar, el cuerno de carnero que, anuncia el perdón de los pecados. Pero ojo, en el aire se respira algo más que expectación sagrada. Hay una tensión, casi un presentimiento. Y bueno, esto que acabamos de oír no es una simple anécdota. Para nada. Es casi como el prólogo de una fractura anunciada. Hoy vamos a sumergirnos en las reflexiones del periodista Gad Lerner sobre la tremenda crisis de identidad que se desató tras los ataques del 7 de octubre. Es una mirada muy personal a una herida que, a día de hoy, sigue muy abierta. Para que entendamos bien la magnitud del shock, Lerner nos dice, ojo, no empecemos en Gaza, no. La historia en realidad empieza ahí, en esa sinagoga de Milán. Allí estaba él, que se define a sí mismo como un pecador, pero aún temeroso de Dios, y sintió una inquietud que iba mucho más allá de lo espiritual. Era algo tangible, un presagio de que algo estaba a punto de romperse. Y es que, en medio del sermón, el rabino suelta estas palabras. Así, tal cual. Une la guerra del 73 con la prosperidad. A Lerner esto le sonó fatal, como un mal augurio. Le pareció una forma de forzar la idea de que la fortuna judía y la guerra van de la mano, algo que, le hizo hacer conjuros en silencio, como él mismo cuenta. Pues bien, ese mal presentimiento en el templo no tardó nada en hacerse realidad. Unos días después, la ruptura es total. El ataque de Hamás no solo hizo saltar por los aires la sensación de seguridad de Israel, para Lerner y para muchísima gente como él, provocó una crisis de identidad, tanto personal como colectiva, que le iba a cambiar absolutamente todo. Y es que esto no fue solo un fallo militar, fue mucho más. Fue una humillación tremenda. Un antes y un después que cambió la época del conflicto y también la de la identidad judía en todo el mundo. Esa sensación de ser invulnerables, de repente, se hizo añicos en cuestión de horas. Al día siguiente, Lerner lee el periódico israelí Haaretz y se topa con esto. Un veredicto, demoledor. Y en esas palabras encuentra un eco de su propio horror y de su crítica. Fue como una confirmación de que no estaba solo en su forma de ver la catástrofe. Pero la conmoción por el ataque externo pronto empezó a revelar algo mucho más profundo. Y es aquí donde el análisis de Lerner se pone, más interesante. Porque el ataque no solo tiró abajo una valla, lo que hizo fue arrancar una máscara, la que tapaba una nación completamente fracturada por dentro. Dejó al descubierto unas divisiones que amenazaban con desgarrar la propia sociedad israelí. Lo que Lerner nos pinta es una sociedad, hecha añicos, fragmentada en lo que él llama tribus. Son como mundos paralelos, con formas de ver la vida tan distintas que apenas conviven. Crean una tensión constante que está ahí, justo debajo de la superficie de la vida del país. Y esta idea de las tribus, de mundos que no se tocan, a Lerner se le hace carne, a través de una historia terrible y muy personal, la batalla por la custodia del pequeño Eitan Virán, el único superviviente de un accidente de teleférico en Italia. Un caso que de repente sacó a la luz el abismo que separa las distintas formas de entender la identidad judía. Imaginad la situación. El abuelo materno se lleva al niño de Italia a Israel a escondidas y manda este mensaje. Eitan está en casa. Para él no era un secuestro, para nada, era un rescate. Estaba convencido de que Israel era el único lugar del mundo donde Eitan podría tener un futuro verdaderamente judío. Y es que esto lo explica todo, ¿verdad? Las propias palabras de la abuela lo dicen clarísimo. No era una simple disputa familiar. Era una batalla campal entre dos visiones del mundo totalmente irreconciliables sobre qué significa ser judío hoy. Una colisión de identidades en toda regla. Así que, al final, el meollo de la cuestión es este. Todo este episodio lo que hizo fue cristalizar una tensión que ya existía, el auge de lo que se llama israelocentrismo. O sea, la idea de que Israel no es solo el centro del judaísmo, sino su única expresión válida, y que los millones de judíos que viven fuera son poco más que una anomalía histórica. Esta crisis de identidad lleva a Lerner a hacerse una pregunta todavía más inquietante. A ver, ¿y si el 7 de octubre no solo rompió un alto el fuego? ¿Y si lo que marcó fue el final de algo muchísimo más grande? El posible colapso de un renacimiento cultural y científico de 75 años, un florecimiento que no tenía precedentes en la historia judía. Pensemos un momento. Durante 75 años, la sociedad israelí fue una auténtica explosión de creatividad, un motor de cultura, ciencia e innovación que, según Lerner, regeneró el judaísmo en todo el mundo y le dio una vitalidad completamente nueva. Y ahí está la gran pregunta, la que sobrevuela todo el libro. ¿Se ha acabado todo eso? Esa época de promesas se está viniendo abajo, aplastada por el peso del etnonacionalismo y un conflicto que parece no tener fin.
Y es que este miedo no es nuevo. De hecho, conecta con una idea casi profética de uno de los grandes pensadores judíos del siglo XX, Primo Levi, que la formuló hace ya décadas. Una idea que ahora, de repente, parece increíblemente actual. Lo que venía a decir Levi es que, ojo, la diáspora, con toda su historia de tener que convivir con otros pueblos, tenía una misión, la de recordarle a Israel el valor de la tolerancia. Él creía que el verdadero núcleo universalista de la cultura judía en realidad se conservaba mejor fuera del Estado-nación. Y bueno, llegados a este punto, el análisis de Lerner no nos va a dar ninguna solución mágica. Todo lo contrario, nos enfrenta a la realidad más dura que hay. La de una coexistencia que para muchos se ha vuelto simplemente insoportable. Dos pueblos encerrados en un trocito de tierra minúsculo frente a un dilema existencial que parece no tener salida. Ya lo dijo el gran novelista israelí Amos Oz, y sus palabras resuenan muchísimo hoy. Puso sobre la mesa la necesidad de entender el conflicto desde el otro lado, una perspectiva que, seamos sinceros, a menudo se pierde en esta espiral de violencia y represalias. Es una llamada a la empatía en medio de tanto odio. En el fondo todo se reduce a esto. Dos palabras para decir catástrofe. Dos narrativas que chocan. La Shoah y la Nakba. Cada una es el trauma fundacional, el punto cero del dolor para su pueblo, y a menudo se ven como si una anulara a la otra. Pero, y esto es increíble, incluso en medio de tanto dolor surgen voces como esta. Escuchad, son las palabras de un activista por la paz palestino, un hombre al que un soldado israelí le mató a su hija. Y de él sale este reconocimiento, tan pragmático como profundo, de que no queda otra, de que el destino es compartido. Así que el libro nos deja así, con esta pregunta en el aire. Una pregunta que es casi un grito desesperado. No busca darnos una solución, sino plantear la magnitud del callejón sin salida político. Nos deja con una reflexión potente, inquietante, sobre qué futuro es posible, si es que queda alguno.